¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a La Fauna Nocturna a través del Macosa Disco nivel 90.9. Qué bueno que nos acompañan otra noche de DJ set, en esta ocasión de vinilos, porque aquí ya sabe que nos gusta traer invitados, gente que tenga una colección musical amplia y, de lugares diferentes. No solamente en Estados Unidos, en Inglaterra o ciertos lugares de Europa se puede encontrar la buena música. Sí la hay, pero si uno le rasca a otros lugares del mundo puede encontrar buena música. Y por eso esta noche nos acompaña Philip Go, mejor conocido como Felipe Lego. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Desde Alemania. ¿De qué lugar eres de Alemania? En hecho de origen de Essen, un lugar en el oeste de Alemania, pero viví por muchos años a Berlín. En Berlín. Sí. Pero eres originario de Essen. Ajá. Buenísimo. Pues bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que hablas español. Bueno, creo que se debe, ¿no? Aquí, en la ciudad, cuando vives en México. Ojalá más güeros fueran como tú. Vale la pena. Ojalá más güeros fueran como tú. Muchas gracias. Diles a los de aquí a la vuelta que ya se pongan las pilas, ¿no? Oye, pero bueno, otro día hablamos de esas cosas gentrificadoras. No, hablemos de música, porque Perfecto. por eso estás acá. Es correcto. Tú, eres DJ, pero antes de ser DJ fuiste o eres coleccionista de discos. ¿En qué momento tú dijiste, esto me gusta? Hace casi 10 años, de verdad. Yo terminé una relación con mi exnovia y necesitaba un nuevo hobby. Ok. Es por eso que yo visité a algunos flea markets a Berlín. Berlín está muy conocido para flea markets. Y es de que en ese momento me enamoré de los discos, de coleccionar, de buscar algunas cosas olvidadas, cosas que no se conozca a mucha gente. Y bueno, tú lo sé, es una adicción. Una pasión que deviene una... Lo es. Pero a ver, una cosa es empezar a tener discos y otra cosa es ya darte cuenta que lo que te gusta son los ritmos globales. Es correcto. ¿Cuál fue tu acceso hacia ese mundo tan infinito de la música global? Bueno, creo que es por un gran parte mi trabajo, de hecho. Yo trabajo para la Embajada de Alemania y bueno, esa carrera ya tengo después también 10 años y es parte de nuestro trabajo de mudar, de visitar a muchos diferentes países y así ya viví en África, en Asia. ¿En dónde de África? En Guinea, en África del Oeste, sí. En Conakry. En Conakry, Okay. Es correcto, sí. Y ya tú sabes que hay una riqueza de música Claro que sí. de los 70s, 60s, del label de Xylophone. Y ya hay músicos que están interpretando esas antiguas canciones hoy. Visité algunos bars donde ellos tocaban y me enamoré de la riqueza de música global, simplemente. Fue un poquito el starting point para mí de buscar más discos, Okay. también de buscar para diferentes ritmos globales. Sí. Y luego te fuiste a Asia. Asia fue de verdad un poquito antes de África, a Manila. Ok, las Filipinas. Las Filipinas, donde yo encontré mi esposa. Encontró la música y el amor. Así es. Muy bien. Y después de África, entonces fue a México, donde nos mudemos en 2022. Y bueno, ya casi 4 años aquí y es aquí donde yo aprendí mucho sobre la música latina. Perfecto. Cumbia, salsa, ¿no? Todos esos estilos. Perfecto. Sí. Y el día de hoy, ¿qué traes? ¿Qué vas a poner? ¿Qué traes en tu bolsa? Bueno, hoy es una de mis regiones preferidas que voy a tocar. Es de las Antillas franceses, de Martinique, de Guadeloupe. Un estilo que, bueno, ya creo que es muy bien conocido, pero también puede ser conocido más. Eso es mi intención, mi visión hoy, de meter algunas canciones de zouk. De todos los... Cuéntanos qué es el zouk para todos aquellos que nunca lo hayan escuchado. El zouk es un poquito el party music de los Caribes, fundido en los 80s, principalmente de un grupo que se llama Kasaf. Y es de, bueno,
tiene elementos de los ritmos antiguos de Guadeloupe, como guoca y biguín también. Y es por eso que hace una buena relación entre las tradiciones y, bueno, las épocas modernas en esas islas. Y creo que es un ritmo muy amplio, muy diverso. Y es por eso que voy a poner hoy. Buenísimo, buenísimo. Pues no se diga más, recuérdanos también cómo te podemos encontrar en el Instagram. Sí, en el Instagram me pueden encontrar en Felipe Lego, @FelipeLego, sí. Que además, si usted ve el Instagram de Felipe Lego, podrá ver cómo él se clava precisamente en contar historias que hay detrás de discos de varios lugares del mundo que cuenta en su colección. Su colección es bastante amplia, así es que podrá usted verlo. Pero bueno, sí. Vamos ya a arrancar este DJ set. Recuerda que nos pueden escuchar en el Instagram, nos pueden escribir en el Instagram, que es @macosadisco con K y con S. Cuéntenos qué les está pareciendo este bonito set que nos van a regalar por acá. Y bueno, pues también podrá ver este show, bueno, este set en YouTube, gracias a los chicuelos de Many Mods. Así es que no se haga más. Pásale por favor acá a las tornamesas, pásame el micrófono. Gracias. Y cuando gustes, aquí con ustedes, Felipe Lego. Jamais accepter la vérité et son gétime anodine me contenait. Bon Dieu peut pas laisser yo faire. Bon Dieu peut pas laisser yo faire. Qui j'en yo qui fait pour aimer. Qui j'en yo qui fait pour la paix. Que les mystères de la terre partent un jour. La sentence de la fin offre un destin. Tu devras respecter ton histoire. Moi, sorti vivant une expérience passionnante. T'es en train de délivrer ton insouciance. Moi fait au rêve. Yo qu'a fait la guerre pour briser l'or. En tout c'est pour yo accepter la vérité. Ça commence et son gentiment anodine et complexe. Bon Dieu peut pas laisser yo faire. Bon Dieu peut pas laisser yo faire. Qui j'en yo qui fait pour aimer. Qui j'en yo qui fait pour aimer. Qui j'en yo qui fait pour la paix. Bon Dieu peut pas laisser yo faire. Bon Dieu peut pas laisser yo faire. Qui j'en yo qui fait pour aimer. Qui j'en yo qui fait pour aimer. Qui j'en yo qui fait pour la paix.
réfléchis, mais l'amour, c'est là où qu'a douté. Dommage ou pas comprendre qu'elle a pour aimer. Même si où j'ai souffert, ça pas qu'à faire ailleurs. Même si où j'ai crié, de me saquer aller. Même si où j'ai pleuré, sans jamais oublier. Faut pas laguer, faut pas laguer, faut pas laguer. c'est la richesse qui a maquillé l'en misère. Pendant qu'elle nous boit croisés devant méchanceté à la villa. Faut que ça change.
c'est l'indifférence qui qu'a primé. Même les droits de l'homme sont toujours bafoués. Mais jodi, la couche d'ozone yo qu'a détruit. Civilisation, l'argent, c'est la mort. Est-ce que c'est ça l'humanité? Oh non, non. Yo dit cohabiter, nous arrêter communiquer. Oh ya ya, oh. Yo dit liberté, nous oublier qu'à qui respect. Les projets signés, mais rien pas réalisé. Oh ya ya, pillé. On l'a belle idée, ça pas qu'à jamais manquer. Oh ya ya, pillé. Oh ya ya, oh ya ya ya. Oh ya ya. La vérité, ça qu'a fait mal, les rouges à blessé. M'expédie d'une ça infernal, démesuré. No, tirons la rose le matin, chacun soufflé. À genoux, qu'à garder au loin, oh là, Folie, oh Miss Pretty June, l'homme toujours pardonné. Folie, oh Miss Pretty June, dis-moi ça moi v'lait tomber. Oh oh. là, sorti souffle aussi pour moi, fais-moi frémir. Au calendrier plus soudain, moi, nous j'avons envie. Et on qui passe toute ton vie. Oh wow, doudou. L'amour, la nuit, et l'homme qui t'a au tissu. Folie, oh Miss Pretty June, l'homme
des complications, de trouver une solution, car ils savent la dire ou qui revenir. Voler pour vous, sentiment fou. I can't say no. You can say no. So I can. Baby, I can. I can't say no. No, 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 no. Yes, baby, love. Yes, baby, love. I can't say no. Miss Pretty Joe. Can I
lâcher même les ou blessés. Ou laisser tout te sacrifier. Ça qui s'était pour ça, on va sauver. Ne laisse pas que l'amour qui est toujours tiré. Ouh, yeah. Tout ça bien fait. Mais faut pas prendre quoi. Que yo qui a visé ici un jour. Ou découvert, yeah. Et que tout ça c'est déjà. La haine qui est installée. C'est un cabayon. Oubliez tout ça qui était fou. Les baillons qui flèchent chaque fois qu'elle ouvre. Les t-shirts de mon capacité. Et on fait langue en mêlée. Et puis qu'il y a pas toute la vérité. Ouh, yeah. Si vous aimez, faut toujours s'attendre. Et pas besoin de mots capables en l'eau. Si vous n'y sont clos, oh yeah. C'est qu'à ou avouer. Et qu'à ou toujours aimer.
c'est Nike qui dit ça. Monsieur Zando. Ouli, ouli, ouli. Oh, ou poète ou magicien, ou te voulez exprimer ça qui en tête à vous. Oh, car attentif prochain à vous, car bah nous en critique pour avancer et faire mieux. Monsieur Zando, Monsieur Zando. Ah, yeah. Yelele. Oh. Toujours, toujours. Monsieur. Oh, ou poète ou magicien, ou te voulez exprimer ça qui en tête à vous. Oh, qu'attends-tu prochain à vous, qu'à faire en critique pour avancer et faire mieux. Monsieur Zando, Kakiondo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Monsieur Zando, di, re, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, lo, 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 lo. Appareil qui molle. Monsieur Zando, do, mi, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Moi te comprends la vie Paris, c'était Bigard, c'était Barbès. Moi resté pris nouveau grande déception. Moi fais un bon voyage en avion. Moi frère, cinéma, moi manger, moi bien brun, moi dormir, moi lever. Ah bon c'était français, moi t'es qu'à parler. Mais les moi arrivé à Paris. Aïe, qu'avec fête, on va dans le frigidaire. Moi, pas même petit don vieux pilo vert. Moi, vini ici, vraie misère. Moi, t'es à cause en belle lèvre, ça porte de fric qui mettait moi dehors. Ça qui plus belle encore. Moi, j'ai qu'avec cloche, million de situations folkloriques. Aïe, qu'avec fête, on a nos frigidaires. Moi, même petit nom vieux pilo vert. Moi, vini ici, vraie misère. Moi, t'es à cause en belle lèvre, ça porte de fric qui mettait moi dehors. Ça qui plus belle encore. Moi, j'ai qu'avec cloche, million de situations folkloriques.
viaje al Caribe sin necesidad de ir hasta allá, pero sí con la música que aquí el día de hoy Felipe Legó nos ha enseñado, nos ha mostrado, nos ha puesto, hemos bailado aquí. Seguramente ustedes lo habrán visto ya en el video que estamos aquí grabando los chicos de Many Moods, y que pues nos hace pensar, imaginar cómo es la Martinica, cómo es Guadalupe, estas Antillas en medio del Caribe que en los años 80 y 90, sobre todo 90, tuvieron este gran sonido. Cuéntanos, por favor, Felipe, ¿qué nos pusiste esta noche? Porque estuvo buenísimo. Muchas gracias otra vez por recibirme hoy. Mientras abraza a Aureliano, por sí, cierto. ese es Aureliano, mi mascota. La cotorrita. Mi mascota tropical. Sí, hoy escuchábamos de un estilo de un poquito más de las 90s, en efecto, del zouk electrónico, también un poquito de zouk love, que es un poquito la forma romántica de zouk, Sí. pero lo que me gusta mucho de ese tipo que, bueno, yo pone hoy, es de que tiene elementos rítmicos electrónicos también, pues es una buena mezcla de los ritmos clásicos con la integración de instrumentos modernos. Muestra ¿cómo se dice? La creatividad. Gracias, perdón. La creatividad de los artistas también. Pues es increíble, ¿no? Es súper chido cómo se agregan esos elementos musicales de la época, como esos teclados, ese sonido electrónico, pero al mismo tiempo con los vientos, las voces, las guitarras con muchos ecos también. Así es, sí. Que provocan un ambiente de carnaval. Es correcto. Y muy callejero, ¿no? También. Ajá. Súper callejero, sí. Tú has estado allá, nos Sí, comentabas, en sí. Guadalupe y en Martinica, ¿en ambas? En los dos, sí, los en dos. los dos. ¿Y qué nos puedes decir de lo que viviste de allá? Bueno, es la pura vida, ¿no? Es la pura vida. La gente está muy emocionada, muy... hay una gran naturaleza, pero también un sentimiento de vivir que es inconocido en Europa, de verdad. Sí, la sí. gente disfruta de la vida, la gente disfruta de la música de otras maneras, quedan conectados con sus tradiciones también, a modernizar sus tradiciones, sí. Qué chido. El tiempo se nos acaba, Felipe, pero te queremos agradecer que hayas venido por acá el día de hoy a Fauna Nocturna de Makossa Disco a mostrarnos este set de souk y con todos estos sonidos caribeños. En verdad lo apreciamos y muchas gracias por eso. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir ese sonido para que más gente pueda disfrutar, porque es gran música, ¿no? Es gran música y además con unas joyas que el Shazam aquí del Guayo, nomás por más que se esforzó. Pues por eso vamos a compartir No lo la encontré. lista de las canciones. Exactamente, van a poder Así. encontrar el playlist en @Makossa Disco con K y con doble S, o también ahí en el YouTube, en donde podrá usted ver y disfrutar de este DJ set gracias a los muchachos del Many Moods. Bueno, pues nos despedimos. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Nos vemos aquí a la próxima. Perfecto. Muchas gracias. Yo soy Dado Peñalosa. Que tengan muy buena noche. Esto fue Fauna Nocturna del Makossa Disco. Adiós. Adiós también del lado de Aureliano.